Hace una semana conocimos la noticia de que se realizaría de nuevo el paro agrario en varias regiones del país. Y es que la falta de oportunidades para trabajar en el campo y los pocos compromisos por parte del gobierno han hecho que este sector campesino hagan presencia en algunas vías nacionales para alzar una voz de protesta. ¿Qué secuelas ha dejado el paro campesino de hace 10 meses y qué se pretende con este nuevo paro? Es el tema que analizaremos en el programa Punto de Vista, la versión hecha noticia. Bienvenidos. El pasado 28 de abril se dio inicio a una nueva concentración campesina por todo el país. Hasta el momento, las manifestaciones han transcurrido sin mayores alteraciones de orden público, sobre todo en el departamento de Norte de Santander. Y es que la protesta se da por un aparente incumplimiento por parte del gobierno nacional en los compromisos pactados el año pasado. Según voceros de esta protesta, el gobierno es el responsable de la crisis económica por la que atraviesa el sector agrario. Los temas agrarios, las políticas agrarias de este país, el TLC, ha llevado a la crisis a los pobladores del campo, a los que producimos el alimento. Entonces, en ese sentido, vimos la necesidad de encontrarnos todos los sectores, porque el año pasado el gobierno logró desarticular todos los sectores, llamándolos por aparte, y realmente el incumplimiento fue masivo. Entonces, en ese sentido, encontramos la necesidad pues de juntarnos todos los procesos, construir un solo pliego y en ese marco movilizarnos para exigir y para presentar ese pliego. Hoy estamos en todo el territorio nacional movilizándonos, desde las riberas del río, desde las montañas, desde las veredas, desde todos los rincones, desde los barrios, estamos movilizándonos para hacer visible este pliego unitario que de por sí ya el gobierno lo tiene en sus manos. Es una movilización pacífica. Nosotros como CISCA aquí en la región del Catatumbo planteamos que esta es una movilización pacífica, que efectivamente lo que necesitamos de la ciudadanía no es la prevención sino la solidaridad. Pues primero que todo hay que entender que estamos en un Estado social de derecho, donde por constitución política nos da ese derecho al ciudadano de protestar. Y esas protestas, esas manifestaciones que hacen los campesinos son manifestaciones que son justas por el abandono que el campo tiene del Estado. Lo que preocupa son las acciones los choques que estos movimientos campesinos tienen con las fuerzas públicas, donde genera incertidumbre, genera miedo por donde pasan. Por ejemplo, acá en Ocaña, cuando se sabe que las marchas campesinas pasan por Ocaña, la gente empieza a comprar, a aprovisionarse de alimentos, porque por el temor, muchas veces genera mucha incertidumbre si los comerciantes cierran o abren, entonces eso afecta social y económicamente, pero no por el hecho de la manifestación pacífica, sino por el hecho de los antecedentes que se tienen de estas marchas acá en Ocaña, ¿no? que no han sido muy de grata recordación. Normalmente el campesinado nuestro ha sido abandonado totalmente por el gobierno, por todos los gobiernos, el central, el municipal, el departamental. Han habido algunos paliativos, pero esto no quiere que no es compensatorio con el esfuerzo, con lo que aporta el campesinado a la ciudad, a la región y al país. Son muy justas las razones de los campesinos por el cual protestan y luchan. Yo creo que en forma desafortunada a veces sí existen o se cuelan personas ajenas a estos movimientos y es donde los desnaturalizan. O sea, lo natural es que el campesino proteste con muchas y justas razones, porque es un abandono secular el que tienen ellos, sus vías, los servicios públicos, las escuelas, los docentes, todo lo que usted quiera, hay un abandono casi que total. No se han llegado a verdaderos acuerdos donde ellos, hay cosas que están pidiendo que las consideramos todos
ocañeros y todos los de la provincia, incluso los colombianos, que son justas, como es el arreglo de vías de penetración, como es asistencia técnica a los cultivos de Pancoger, como una zona agrícola que ellos están pidiendo, la extensión también de sus territorios, el respeto a los territorios indígenas, todo eso nosotros consideramos que es justo. Lo que pasa es que pues esas protestas siempre afectan y afectan al comercio y lo afectaron tanto que la economía no se reactivó en temporada navideña, y nosotros vemos que comenzando el año tampoco ha habido ninguna reactivación de la economía. Preocupante la situación con el nuevo paro, porque pues eso indica de que el campesinado no está contento con los acuerdos a los que se ha llegado, que siguen habiendo cosas que no se han arreglado, que el gobierno presta poca atención a todas estas inquietudes y solicitudes justas de los campesinos y los indígenas y los agrocolombianos. Vemos que hay situación en todo el país compleja, pero la que nos atañe a nosotros es la que afecta al Catatumbo, un territorio totalmente olvidado, un territorio totalmente rico, agrícolamente rico, por recursos naturales también totalmente rico, y vemos que no hay esa atención debida del gobierno. La atención que el gobierno presta es en tiempo de elecciones, y a mí me parece que el campesino ya no está comiendo ese cuento. Valdría la pena que el gobierno nacional, el gobierno departamental e incluso los gobiernos locales que hacen presencia prestaran más atención a las solicitudes hechas por el campo, para reactivar la economía. Sin duda, el comercio y el sector transportador fue uno de los más afectados durante el paro campesino que se realizó hace 10 meses, donde varias regiones del país, sobre todo la provincia de Ocaña, fueron los más perjudicados. Hoy conoceremos las experiencias, la secuela que dejó ese paro anterior y qué pasaría con el nuevo paro agrario si no se llega a un acuerdo con el gobierno nacional. Saqueos y quema de locales comerciales, como también a viviendas y carros, bloqueos de vías, temor y zozobra en la ciudadanía, cientos de heridos entre policías y manifestantes, la muerte de varios campesinos y pérdidas millonarias en el sector transporte y el comercio fue el resultado del paro campesino del año anterior, siendo Ocaña, más exactamente en el sector norte, el epicentro principal de los disturbios. La empresa de transporte Cotrasurbanos fue una de las más afectadas por esta situación. La experiencia fue terrible, o sea, realmente cuando la empresa la estaban incinerando, es decir, la sensación de impotencia, la sensación de rabia, porque lo que se construye por muchos años y con mucho sacrificio, con mucha dedicación, no es justo que en un par de horas se venga a tierra, se venga a piso. Todavía hay secuelas de eso, todavía hay rastros, todavía hay papeles con cenizas. En ocasiones yo llego a mi casa y mis camisas todavía tienen ceniza guardada de aquel fatídico día 19 de junio. Mire, yo vuelvo y repito, solo quiero que las empresas, los que estamos en ese sector norte de la ciudad, estemos por fuera de esta protesta. Nosotros no hacemos parte del conflicto, nosotros somos una empresa privada y solo queremos ofrecer empleo y desarrollo para la ciudad de Ocaña.
la economía no se ha reactivado, la economía local sigue resentida. Fue un paro que, además de habernos traído el perjuicio económico, hubo perjuicio social también. Entienda usted que fueron muchos los campesinos que estuvieron en el paro participando y parte de ellos con heridas y secuelas de por vida, otros muertos. En todas las partes del país donde han habido paros, no se han puesto los muertos que causó el paro del Catatumbo y sobre todo el paro que se dio aquí en Ocaña. A Ocaña le afectó mucho el paro campesino por la forma como fue ejecutado. Desafortunadamente, para los intereses tanto económicos como sociales de la región, pues se presentó una confrontación entre campesinos y las fuerzas del orden público que afectó pues directamente tanto la economía como el desarrollo normal de la ciudad. Los taponamientos que se realizaron, los enfrentamientos, los muertos inclusive que se produjo, la destrucción que se presentó en la Ciudadela Norte, en el corregimiento de Aguas Claras y en la zona industrial de Ocaña, perjudicó directamente a esas personas, pero indirectamente perjudicó a Ocaña y la región porque el taponamiento fue total. Las secuelas fueron grandes, la recuperación ha sido muy lenta porque el gobierno, cuando entró en diálogo con los campesinos y llegaron a unos arreglos, se les olvidó, por decirles algo, que nuestros hoteles, nuestras empresas de transporte dejaron de funcionar esos días, no hubo movimiento, el comercio también bajó su ritmo o aceleración normal. Todo esto lleva a que hayan siempre algunos impases económicos que son muy difíciles de cuantificar y que paulatinamente se vienen equilibrando, pero que sí presentó una secuela bastante grave y un temor para inversionistas de afuera, como también para inversionistas nuestros. Han pasado ya varios meses del paro donde tanto los campesinos, las autoridades y la ciudadanía en general sufrieron la peor parte. Actualmente se está llevando a cabo protestas pacíficas por parte del sector agrario en varias regiones del país, debido a que los compromisos pactados después de los hechos ocurridos el año anterior no han sido cumplidos por parte del gobierno nacional. Tuvimos también la oportunidad de dialogar con personas que conocen del tema, que son expertas en el tema, para analizar las verdaderas necesidades que tiene el sector agrario y en qué se está fallando. También las políticas que se debería tomar para terminar con esta crisis que nos afecta a todos. Para nadie es un secreto de que el sector rural en Colombia está abandonado del Estado, o sea, está abandonado porque por los diferentes actores armados al margen de la ley que hacen presencia, sobre todo en el sector rural, presiona a los campesinos a abandonar sus tierras, por la violencia, los choques que ellos tienen en el sector rural. El éxodo de campesinos del campo hacia la ciudad es permanente, aunque en los últimos años ha disminuido un poco, pero eso genera mucho detrimento, mucha pobreza en el sector rural. Sabemos que los cinturones de miseria que viven las grandes ciudades cada vez se amplían más. Para la muestra un botón en Ocaña vemos cómo las invasiones que prácticamente son de familias desplazadas del Catatumbo y del sur de Bolívar. Eso hace que en Ocaña el nivel de desempleo aumente cada vez más, la inseguridad. Entonces eso perjudica mucho, pero es porque los tratados de libre comercio que ha suscrito Colombia con otros países, el deterioro de las vías, el difícil acceso que tienen los campesinos a los créditos bancarios, hacen de que el campesino no tenga otra opción
sino dejar sus tierras y venir a buscar alternativas a la ciudad. Y son manos de obra no cualificadas que difícilmente van a encontrar empleo en las grandes ciudades. Nosotros no nos hemos repuesto del paro anterior y ya estamos pensando en que tenemos que enfrentar un nuevo paro. Entonces sí creo que va a haber una situación compleja si el gobierno no le presta atención. Si el gobierno le presta atención, hace acuerdos con los campesinos, pero acuerdos que cumpla, porque ¿qué es el otro problema? Que el campesino ya no le cree al gobierno, porque le ha dicho mentiras, le ha mentido al país, le ha mentido a ellos, se ha sentado a la mesa, ha firmado acuerdos que no han llegado. El hecho de que haya arreglado con los cafeteros son muy importantes, pero son una minoría con respecto al resto del país agrario que hay. Entonces, vemos que está afectando no únicamente al agro, que está afectando al pueblo. Esta comunidad ha dado a conocer al gobierno sus necesidades a través de un pliego de peticiones para de esta manera mejorar su calidad de vida en el sector rural. Nosotros hemos construido un pliego que reúne 8 puntos específicos, un tema de tierras, territorios, o sea, un ordenamiento territorial de acuerdo a como los campesinos, las comunidades propongan. Esto teniendo en cuenta que existen muchos campesinos que siguen siendo obreros, siguen siendo amedieros, porque una distribución de la tierra que no es factible pues para poder producir, y eso hace que se genere estos desplazamientos. Una formalización de la tierra, de los predios, de mucha gente que no tiene propiedad. Son 8 puntos, como le decía, entre esos puntos se recogen cosas importantes como el tema ambiental. Nosotros le decimos en uno de los puntos de este pliego que no a la minería a cielo abierto en la región del Catatumbo ni en esta provincia de Ocaña, porque nuestra vocación es agrícola. Entonces nosotros no podemos meternos en una vocación minera, y más cuando el calentamiento global, los cambios climáticos que se vienen generando, el caso que se vio en Casanare, que hacen ver los medios que es una problemática que surge de manera espontánea, cuando bien se sabe que es por la explotación de petróleo que ha habido en la región y que eso ha generado las sequías. También proponemos en ese sentido unas economías campesinas articuladas, propias, que lo que podamos plantear con el gobierno sea realmente una economía de la región y no unos modelos o unos cultivos que de pronto son ajenos a lo que nosotros culturalmente hacemos en la región. Frente al tema, por ejemplo, como un punto de los cultivos de uso ilícito, que nosotros tenemos esa problemática en la región y que de una u otra manera hoy el cultivador de coca está en esa situación porque el mismo Estado, la política nos llevó a eso, nos llevó a cultivar coca porque no habían otras opciones. Nosotros sí planteamos como Sisca salir de esa situación porque sabemos que es una economía que es de burbuja, una economía que no es estable, una economía que de una u otra manera es ilegal. Entonces nosotros proponemos soluciones, y la solución no es que nos estigmaticen, no es que nos criminalicen ni que nos judicialicen por tener la mata de coca, sino que encontremos una sustitución gradual, concertada con las comunidades. Hay otros puntos que se reúnen como los derechos sociales, efectivamente el derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a un modelo, a un sistema de vías donde permita pues que si vamos a producir en el campo, vamos a comercializar, pues eso tenga sentido, un sistema de cooperativa, de transformación del producto en la misma región, de no depender pues de tanto de las empresas o de los otros países. Otra cosa que nosotros también planteamos es la relación campo-ciudad. Por ejemplo, nosotros lo decimos en el caso nuestro Ocaña. Ocaña es una ciudad que de muy agarre está integrada con la región, porque tenemos nuestro familiar en la ciudad, casi todo cañero tiene su familiar en el campo, entonces debe ser una relación, y uno ve como muchos campesinos que se han venido por la situación que usted comentaba, de que la economía, de que muchos problemas, incluso por el conflicto y porque lo han desplazado, este mismo conflicto que se vive en la región por los intereses que hay, y entonces llegan a las ciudades y son marginados a los barrios más pobres, a encaramarse por allá en las montañas, en los bordos de las ciudades, y son vistos como un grupo ajeno pues a la ciudadanía, cuando debe haber una relación íntegra entre estos dos sectores, la relación del campo y la ciudad. Y una vez tenido en cuenta estos puntos que hemos mencionado, vamos a un último punto, que es el tema de paz con justicia social. Porque podemos hablar de paz el día que se hayan garantizado estos derechos a la población colombiana. Hasta el momento, las autoridades han brindado la seguridad necesaria en la ciudadanía
y el acompañamiento a las personas manifestantes, y así estar atentos a cualquier situación de alteración de orden público que se pueda presentar, aunque se pretende que en esta oportunidad las protestas serán pacíficas y no habrán bloqueos de vías. Nuestra misión primordial es la de salvaguardar y garantizar la seguridad y la movilidad de estas personas que se vienen, valga la redundancia, movilizando por el departamento hasta llegar al sitio de La Mata, donde muy posiblemente tienen la concentración posteriormente con otros grupos que vienen del interior y de algunas partes del país. Nosotros insistimos en la movilización pacífica. Por eso es que insistimos también a la fuerza pública, su mayor también aporte, su mayor colaboración, y a la ciudadanía y a los medios su mayor solidaridad. Si las cosas pueden transcurrir en el ámbito y en el tema y en el sentido que nosotros llevamos, efectivamente no se va a bloquear ninguna entrada a la ciudad de Ocaña. Nosotros vamos a avanzar. Entonces insistimos, llamamos a la solidaridad del pueblo cañero, de todas las personas que en este momento pueden escuchar y vernos a través de este importante medio. Y hombre, integrarnos, porque esto es una lucha que la hacemos todos los días para seguir viviendo. Esto es lo único que pedimos, garantías para el campesinado. Pedimos a la población también y a ustedes como medios que nos ayuden a denunciar casos, porque sabemos que hay personas malintencionadas que se filtran en esas movilizaciones. En el caso nuestro, traemos la gente bien registrada por cada junta de acción comunal, por cada asociación, cada presidente responsable de su gente, con un registro para no permitir que personas con malas intenciones se nos filtren y puedan generar pues unos disturbios que no son ocasionados por los campesinos. Entonces, mientras que la fuerza pública a nosotros realmente nos brinde las garantías de avanzar hacia esa movilización pacífica de no bloqueos, nosotros en ese sentido también iremos caminando. Se espera que con este nuevo paro, que al parecer hasta el momento se está realizando de manera pacífica, se llegue a un feliz acuerdo con el gobierno y así ellos sean pues los más beneficiados. Y hasta aquí nuestro programa Punto de Vista. Nosotros nos vemos la próxima semana con más temas de interés. Hasta entonces.